Bueno gente, hoy nos vemos de nuevo con Kengan, y es que hoy traemos tanto Mr. Jin como yo un top de las peleas que hubieron en el torneo de los más fuertes. Un torneo con ciertas carencias que no son precisamente pocas, pero ¿qué se le va a hacer? Como tanto él como yo tenemos distintas opiniones en las rondas de la 7 a la 4, os diré tanto su top como el mío. Y en su canal podréis ver la segunda parte de lo que es el top, donde pondremos nuestros 3 combates favoritos, que en eso sí hemos coincidido porque soltamos factores muy grandes en ese top 3. En el último puesto, y para sorpresa de 0 personas, aquí tenemos Sakigake vs Justin. Aquí teníamos una pelea entre dos personajes nuevos, el Okubo Shiny contra el pibe que dijimos en su momento, ¡qué diseñazo! Y actualmente le llamamos el vendehumo de turno. Justin como personaje me parece muy sin más, es que no hace gracia en absoluto, y Sakigake, que llamaba la atención, acaba siendo un personaje que tampoco sirve para nada. Pero no solo eso, es que además es la peor pelea de todo el torneo porque básicamente no tiene casi coreografía, y el nivel de los peleadores tampoco es muy elevado. El principio de la pelea pues gira en torno a que Sakigake tiene una velocidad increíble de golpear, pero va contra un tío que es resistente. Por lo que se nota como muy mecánico todo, y viniendo de ver golpear a Gaulan, que daba mucho más juego, a ver a este que parece que carga para lanzar golpes, se hace algo tedioso. Luego, cuando se estaba poniendo mejor con el aura extraña de Sakigake y enseñar que puede dar más que puñetazos teniendo juego con las patadas contra los agarres, nos dicen la ridiculez de que Sakigake busca en su fuerza que sea hermosa con un panel pero muy cringe, que sinceramente sobraba para acabar en un resultado que en su momento todos nos quejamos, y me incluyo, pero que a día de hoy te da bastante igual porque acabó vendiendo humo el personaje de todos modos. De dominar todo el encuentro y parecer jugar con su oponente, acabó derrotado por un solo suplex contra el oponente al que estaba humillando. Si hubiera sido intencionado como parecía, pues no hubiera estado mal para jugar con la trama, pero es que el tío te dice más adelante que sí perdió contra él, por lo que no solo tuvo coreografía mala, sino que además un planteamiento bastante ridículo para un personaje que no llegó a nada. Puesto número 7 para Ramon Yuko vs Rolón Donaire. Llevarse el último puesto de este top es un logro al fracaso. Lo único que salva esta pelea es Rolón Donaire, porque se encargó de papear al viejo inútil de Ramon Yuko, un personaje que te lo venden como un tipo despiadado y cruel y todo lo demás, pero resulta ser solo un vendehumo más en este torneo. ¿Qué tan mal es esta pelea que Ramon Yuko no hizo nada más que golpearle los puños a Rolón con la cara, y su técnica secreta es un completo chiste? Se basa en simular una puñalada con el puño como si fuese un cuchillo, y en ese momento uno no sabe si reír o llorar porque literalmente Rolón es un soldado. A él lo apuñalan mientras duerme. Le quieres aplicar una técnica cagada a alguien con el entrenamiento adecuado para sobrellevar este tipo de situaciones, con la diferencia que Ramón no tenía ni siquiera un cuchillo. Un personaje nuevo, inútil y humillado, el combo perfecto para llevarse el último puesto. En el puesto número 6 tenemos Gaulan vs Justin. Lo de las peores peleas del torneo las tenga el moreno es digno de estudio. Me llamarán racista por colocar lo de las últimas, pero es que mira que tuvo peleas malas este tipo. Creo que en esta ninguna dudamos de Gaulan, y que se sabría defender de un luchador como ese, que encima era un novato. Además era una pelea de relleno que lo único que hacía era molestar en la verdadera pelea que iba a ser Rolón vs Kano. La pelea en sí tampoco es muy buena que digamos, porque trataría de Gaulan pegándole la paliza de su vida al moreno sin que éste pudiera hacer absolutamente nada. Gaulan, al que ya vimos la evolución del carácter contra Arashiyama, no presumiría contra alguien como ese y se centraría en derrotarlo. Fue una pelea en la que, al igual que contra Arashiyama, debía tener cuidado de no ser agarrado por Justin. Pero después de haber enfrentado a Arashiyama, este no le supondría ningún peligro. También hay que indicar que ambos intentaban agarrar de distinto modo. Mientras que Arashiyama lo hizo mediante la resistencia aguantando golpes, Justin lo hizo mediante la velocidad. Es cierto que ambos tanqueaban los golpes de Gaulan cuando fallaban, pero uno solo esperaba el momento y el otro intentaba forzar ese momento.
Pero llegó un punto en el que engañó a Gaolan con la velocidad de aceleración para cazarlo y llevarlo a su terreno, donde a Gaolan le debería costar poder quitárselo de encima por la diferencia de peso. Aunque al final el prepararse para agarres como ese y la diferencia de experiencia le llevó al tailandés a ganar este duelo con un gancho izquierdo, usando el impulso del moreno. Nuevamente se aprovechó del impulso de su oponente para darle un knockout. Gaolan en este torneo es que fue una locura cómo se lució. Al igual que Kano enseñó con Julius, Gao con sus 2 combates enseñó la gran mejora que tuvo. No lo considero el peor combate porque lo de Sakigake vs Justin fue una completa basura, pero sí que es un combate bastante malo por lo poco que pudo ofrecer Justin contra alguien con mucha más experiencia que él. Puesto número 6 para Justin vs Gaolan. Ok, Justin cae bien, pero es un pésimo peleador en el universo Kengan. No solo fue humillado por Hikaru Sakigake, sino también por Gaolan de una forma tan simple. Se notaba que a Gaolan no le hacía ni cosquillas su estrategia o intentos de someterlo. Tanta fue la humillación que hasta le dio consejos en plena batalla. Recuerdo que Okubo mencionó que aún tenía 2 ases bajo la manga, pero uno de ellos solo era arrastrarse por el piso como una cucaracha y la otra quedará en nuestra imaginación porque lo papearon antes de mostrarnos lo que era la segunda técnica legendaria de Justin Kitagawa. Lo peor es que hubo un momento de novatada donde Justin se loquea y empieza a tirar golpes cerrando los ojos desesperado para que Gaolan lo deje de golpear. Un chiste de campeón, sigo pensando que su torneo era el Berserk y no el Championship. Nuevamente, personaje nuevo, medio inútil porque al menos ganó su pelea y humillado en la segunda ronda, el combo perfecto para llevarse el puesto número 6. En el quinto puesto tenemos Rolón vs Ramón. Esta pelea, seamos sinceros, y es que había miedo en el resultado por la gran parte del fandom en el cual me incluyo. Todos somos conscientes de que Sandro con los resultados en ocasiones fuma cada cosa que no es ni medio normal. Entre eso y que Rolón vs Kano sería posible si pasa Rolón, y con esa especie de presentación que le dio a Ramón, pues había cierto miedo. Es que Ramón venía de destrozar a Sakigake, que en ese momento parecía que se dejó contra el moreno y por eso tenía como sentido que tuviera una herida en el brazo Ramón, por el tema de que Sakigake ocultara su verdadera fuerza y con esa fuerza hubiera podido hacerle esa herida. Ramón y Rolón habían sido presentados como personas que no abandonaron el campo de batalla y tenían como cierto aspecto parecido matando a otros, aunque Rolón matara a los Worms. Aunque Rolón luego se suavizó en cuanto a actitud y se llevó más a lo que supongo que quisieron al principio con él, que era mostrarlo un artista marcial respetuoso. Pero Ramón se llevó más al lado sanguinario, y pensamos que esta pelea pues podía acabar mal. La pelea en lo que es coreografía realmente no empezó nada mal, porque lo hizo con un pequeño intercambio en el que se veía que Ramón se defendía bien de Rolón, a pesar de que Rolón parecía tener la victoria del duelo por cómo atacaba y defendía. Lo que me moló de este encuentro es que básicamente Ramón era el counter de Rolón. El Silat estaba orientado a usar armas, y de hecho ya vimos a Rolón contra Fu usando el cuchillo. Pues el Krav Maga era un arte marcial contra justamente eso, aunque Ramón lo llevaba por otro lado diferente. A pesar de intentos de Ramón por pillar cualquier punto débil, no podía contra la defensa perfecta del Silat de Rolón. Lo intentó pillar por cualquier ángulo como si fuera un campo de batalla y no un torneo, pero no podían pillarle jamás con la guardia baja. De hecho, la pelea duró bastante más porque Rolón estaba jugando con él. No vimos a un Rolón que fuera a atacar directamente como lo hizo Konoma, que si no, esto no duraba más de 4 páginas. Ramón pues se desesperó e intentó usar una técnica bastante rastrera para acabar con un tío al que no le entraban los golpes, e intentó baitear a Rolón con un puñetazo para así agarrarle con el otro brazo y de esta forma aplicarle el mismo golpe que le dio a Sakigake, pensando que así lo dejaría al descubierto. Pero nada más alejado de la realidad, porque le tendió una trampa como este intentaba también, y de esta forma entró en su rango de ataque y así pudo usar un ataque llamado codazo inevitable, que sumaba el alcance con la técnica de Rolón más que el oponente estaba indefenso. Se dio la vuelta para sumarle la potencia al golpe y toma codazo en todo el cuello para dormir, que está muy bien. Si ya la defensa de Rolón era muy buena sumando todo lo que tenía ahora, era mucho mejor. A mi parecer no es mala pelea releyendo. Es algo floja, pero no es mala.
Pero sí que es cierto que la pelea esta, por ejemplo, no tenía la emoción del Gaulan contra Arashiyama en la que todo podía pasar a nivel de golpes. En esta no jugaba con que un estilo dominara sobre otro, sino que daba miedo porque Sandro es impredecible, con muchos resultados. Y capaz quería hacer perder al monstruo de Manila dando tremenda sorpresa. Si hubiera sido otro autor, todos íbamos a Roland Donaire. Y eso es un facto, porque viendo toda la pelea te das cuenta de que Roland ni iba en serio. Puesto número 5 para Julius vs Kano Agito. Tengo que ser sincero, esta es la pelea que más me dolió leer. Me pregunto qué necesidad había de humillar a un peleador top con la finalidad de cromársela al otro. Kano Agito no necesita que se la cromen, es más, si tuviese una pelea complicada con Julius es algo que todos entenderíamos, ya que este es un top de Kengan. Julius siempre se ha distinguido por tener fuerza bruta y sobre todo por tener un amplio IQ en batalla, y en esta pelea principalmente parecía un mononeuronal golpeando a lo pendejo. Kano Agito salió completamente ileso de su pelea contra Julius, y lo peor es que si el autor hubiese puesto un poco de empeño en el guión de esta pelea, hubiese salido algo, creo yo, decente. Pero no hay nada peor que la pelea de dos grandes de Kengan siendo desperdiciada. Le pudo dar el Formless a Gaulan y no puede darle alguna estrategia a Julius para que contrarreste el Formless. Todo estuvo en sus manos y prefirió hacer mierda este encuentro, que ojo, si te lo hubiesen propuesto en Ashura hubiese sonado épico y posiblemente hubiese salido algo muchísimo mejor de lo que salió en este torneo. Si te lo pongo en este puesto es porque los anteriores tenían peleadores mediocres. Aquí los dos me gustan, pero me sigo preguntando ¿qué necesidad había? Sinceramente nunca lo entenderé. En el cuarto puesto pondré una que es un poco polémica: Arashiyama vs Gaulan. El inicio del torneo empezaba bueno cuando iban a juntarnos a estos dos en un enfrentamiento directo, pudiendo ver cuánto había mejorado desde el purgatorio Gaulan y cómo Arashiyama haría para enfrentarse a otro después de su victoria contra Gito. Es una pelea en la que obviamente Gaulan tenía más complicaciones por su dificultad contra los agarres. Pero para Arashiyama tampoco era fácil el hecho de tener que esperar el momento oportuno para poder agarrar a un Gaulan que tenía tantísima velocidad de conexión de golpes. Al final, ambos habían llegado a su pique las artes marciales que desarrollaban, y este sí que significaba el verdadero ganaría el judo contra el boxeo Muay Thai. Estilos que son completamente diferentes el uno del otro. La pelea en sí no es que tuviera mucho misterio, porque todos sabíamos que se basaba en que si Arashiyama encontraba una apertura en ese alcance de Gaulan, el combate se acababa. Es cierto que precisamente eso de Arashiyama hace que el combate pueda volverse a veces tedioso por parte de este peleador del purgatorio, pero se trata de una pelea basada en la realidad. Al final, aunque la pelea se base en Gaulan dando y dando todo el rato, vemos que Arashiyama, por mucho que perdiera, está rotísimo. Y no creo que podamos tener queja con su papel aquí, porque hay que ver cómo le aguantaron otros contrincantes los golpes a Gaulan y cómo Arashiyama los tanqueaba. A Arashiyama Gaulan le daba, pero su concentración era tan grande que ni mostraba apenas signos de dolor o distracciones. El enfoque siempre era su oponente. Otra cosa que me moló del combate es que no solo Arashiyama al final se adaptaba como podía al revienta preiniciativas dejándola de usar, es que vimos también una evolución en Gaulan que era testigo de lo peligroso que era Arashiyama agarrando y cómo tuvo que adaptarse a su counter. Esta pelea de hecho creo que fue una prueba muy grande de que Gaulan, el cual había sido humillado contra Medel por las reglas por confiarse nuevamente como no, había cambiado. Ya no era un personaje extremadamente confiado en ir de sobrados, sino que ahora analizaba cada paso que daba bien. Esto se veía en ejemplos como la mirada que nos enseñan de él enfocado antes de dar cada golpe, estando seguro de que no lo va a agarrar a Arashiyama. De hecho, esto pasa al principio de la pelea, que retira el puñetazo cuando le iba a dar porque le hubiera destrozado. Pero bueno, el resultado creo que aunque no permitiera a Arashiyama lucirse con las técnicas porque no tenía apertura respecto a Gaulan, precisamente el puño de Dios hizo que perdiera contra Medel por la apertura que tenía cuando lanzaba ese movimiento, y Gaulan, estando concentrado, supo que buscaba algo como eso su oponente. Así que aplicó una técnica que me pareció muy bien. Y es que si Arashiyama aprovechaba el ataque de Gaulan para impulsar su movimiento, Gaulan hizo lo mismo para el suyo, y con un rodillazo en el momento justo logró atravesar la muralla.
De no saber cómo peleaba Arashiyama por su encuentro en el purgatorio, Gaulan, aunque habría dominado el duelo a largo alcance, seguramente hubiera perdido por la extrema resistencia de este pibe. Básicamente le estaba pegando a una muralla con buena defensa y a nivel mental se hubiera cansado Gaulan antes, creo yo. Puesto número 4 para Hikaru vs Justin. Bueno, esta pelea no me interesó en lo más mínimo, pero al César lo que es del César. Su pelea, para sorpresa de muchos, es entretenida de ver comparada a las basofias anteriores. Aquí sí hubo intercambio de golpes al menos. Hikaru se me hizo interesante en su pelea por su estilo tan peculiar y su rango de ataque. Además tengo que rescatar que el suplex de Justin fue exquisito y la cereza del pastel. Su pelea, aunque ustedes no lo crean, duró 4 capítulos. 2 más que la de Rolón, una más que la de Julius vs Kano y una más que la de Gaulan vs Kano. Sí, para que vean la prioridad que el autor le da a las batallas finales. Un número de capítulos ideal, creo yo, para disfrutar una pelea. Me sorprendió que releyendo este enfrentamiento me gustara más que las anteriores, pero no es porque sea la gran cosa, en lo absoluto. Solo sobresale porque alrededor hay mierda. Pero eso sí, me sigo preguntando, ¿qué demonios hacían esos dos inútiles allí? Sé que fueron los campeones de sus arenas, pero menuda mierda de campeones, tenía que decirlo. Y este ha sido todo el vídeo. Recordad que tenéis en el canal de Mr. Jin la segunda parte donde habremos puesto nuestro top de las mejores peleas, así que os podéis pasar por allí a ver y darle un like y apoyo. Nos vemos en la próxima. Chao.